una regla no escrita del sistema político mexicano que los expresidentes no vuelven a intervenir nunca más en política. En el caso del cabeza que Vicente Fox, en una franca decrepitud, está de insolente desde hace tiempo, pero él nunca intervino cuando ocupaba la presidencia Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Había mantenido esa regla. En el caso de los expresidentes surgidos de las filas del PRI, habían mantenido silencio permanente. Peña es un buen ejemplo de prudencia. Ayer, Ernesto Zedillo lo reviven, lo traen otra vez a la política nacional a declarar, le hace una entrevista a Bill Ríos, lo que le gustaría para la presidencia el próximo año. ¿Con qué cara Ernesto Zedillo, culpable de la matanza de Acteal, responsable, 45 indígenas en Chiapas, de Aguas Blancas, 11 campesinos en Guerrero, del Charco, 10 indígenas y un estudiante de la UNAM durante su gobierno que impulsó paramilitares en Chiapas, en la zona norte, como Luis Hernández Navarro lo comenta, responsable del saqueo a la nación que es el Fobaproa, 532 mil millones de pesos, que hemos pagado un millón de millones de pesos y les debemos 800 mil millones y que es una sangría permanente en el presupuesto. No sé si son 40 mil millones de pesos lo que este año se les va a dar, una sangría constante en beneficio de los bancos extranjeros, gracias a que una deuda privada la hizo pública en el famoso rescate bancario de su gobierno, con Calderón como líder de la bancada del PAN validando ese atraco a la nación. Viene a declarar que regaló ferrocarriles nacionales diciendo que iban a ser los más modernos del mundo y ahora son invisibles, no existe el ferrocarril de pasajeros. Hasta ahora la gran obra que va a entregar en diciembre del Tren Maya, el compañero presidente López Obrador, viene a querernos darnos lecciones de cómo hacer política. Y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, desde una reunión en Europa, en España, ha estado cobijando a Aznar, reuniones y en Sudamérica también, de nostálgicos, la fachiza nostálgica del poder que fueron derrotados en Chile, Colombia, España, en México, por citar algunos ejemplos. Dos declaraciones vergonzosas. Una diciendo que siendo usurpaba la presidencia, le reclamó a un alcalde que el jefe de la policía era el narco, le dijo todo el gobierno es del narco. Él trabajaba para el Chapo Guzmán, socio del Chapo Guzmán Calderón, cuando declaró la guerra contra el narco y bañó en sangre el país. Y una segunda declaración en esa misma intervención, donde dice que está en riesgo la democracia en México. Él que hizo un fraude electoral, que usurpó la presidencia, que se alió al grupo criminal más peligroso de México, el del Chapo Guzmán, que bañó en sangre el país, que enlutó hogares mexicanos en toda la geografía nacional, sin exagerar, viene a plantear que están en riesgo las instituciones porque están siendo acosadas desde la presidencia de la República. Todos los órganos autónomos crearon para tener el control de la corrupción y de los negocios al cobijo del poder y que están intocados, por cierto. Y el Poder Judicial, que 21 mil millones de pesos desvió ilegalmente a fideicomiso y que ya la señora Norma Piña, presidente de la Corte, aceptó discutir el tema para enviar 15 mil millones a los damnificados. Él plantea que están en acoso, plantea que los fondos, qué desvergüenza, dice, somos de los países más obesos del mundo. No propuso ninguna regulación para que dejaran de usar alta fructuosa para endulzar bebidas y alimentos procesados. Es producto de la obesidad mórbida que hay en el país y de la obesidad infantil, que no hay presupuesto que pueda sostener hacia adelante esos problemas de salud tan graves que hay. Dice que dejó un fondo, que dejó un remanente, que los con cáncer, el mismo discurso falso, hipócrita de la derecha. 61 mil millones de pesos va a haber. Y él dice que se robaron los fondos. Y en una declaración
monstruosamente desvergonzada. Y además diciendo que hay un aparato de gobierno para apoyar a la candidata oficialista a la presidencia de la República. Saben que van a perder. Recientemente, en una universidad facha también ahí de España, bajo una organización que preside Aznar, ya había pedido la intervención militar del gobierno de Estados Unidos, que está, decíamos, ocupado en Ucrania, que por cierto hoy vota el bloqueo, 187 países a favor, está muy bien, pero que tiene que voltear a América Latina y particularmente a México, o ya mínimo un golpe de Estado. Planteo que los militares que participan en el proceso electoral vigilen. Está llamando a un golpe de Estado. Desesperada la derecha. Graves declaraciones, irresponsables declaraciones de un expresidente y un exusurpador de la presidencia. Ni qué decir de Vicente Fox, que permanentemente comete no solo declaraciones majaderas en contra de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, sino francamente inscritas en lo que se describe como violencia política de género. Son misóginas, antisemitas, majaderas, deleznables, cateándole su capacidad por ser mujer en una actitud verdaderamente miserable. La derecha revive a lo peor, o sea, lo que el pueblo no quiere más. Si algo son símbolo de lo que el pueblo no quiere más, son los expresidentes de la República, de Salinas a Peña, pasando por estos tres: Fox, Calderón, que usurpó, y Zedillo. Y que ellos los revivan y los planteen como el gran referente político, ético, moral, para dar consejos de hacia dónde debería orientarse la democracia, que para ellos la única democracia es cuando ganan, aunque sea con fraude electoral, y tienen un profundo desprecio a la decisión del pueblo que los va a sepultar con votos el año entrante. Insolentes declaraciones, irresponsables declaraciones de ambos, de Calderón y de Zedillo y Calderón, corruptos. Bueno, Zedillo es miembro de la dirección del corporativo de Kansas City Railroad, a que le regaló parte de los ferrocarriles nacionales. Calderón, que fue miembro, funcionario de Iberdrola, que se preocupa por la contaminación y es parte de la organización de Fórmula 1. O sea, hipócritas. Son una pandilla de hipócritas. Y eso es lo que tienen para lanzarnos. Están perdidos. Yo creo que todos hay un error nuestro. Ellos deben ser enjuiciados. Los expresidentes de Salinas a Peña, los dos usurpadores, Salinas y Calderón, y todos los expresidentes deben ser enjuiciados, llevados a la cárcel por las responsabilidades criminales y el daño que le hicieron al pueblo de México. Corrupción, saqueo, vínculos con el narco. Y los últimos gobiernos, el baño de sangre y el remate del patrimonio nacional desde Salinas hasta Peña. Son deplorables sus declaraciones, infames, deleznables sus personas, y no tienen... Habría que valorar sus comentarios, más allá de que no tienen autoridad moral ni política, pero sus comentarios son burdos, güeros, insostenibles. Francamente, ni habría que contestarles, pero lo hago porque tiene una gran presencia en los medios, la derecha ahí es donde tiene su fuerza, y les dan muchísimo juego. En una ofensiva más, esta la más torpe, la más necia, en contra de nuestro gobierno, el compañero presidente, y de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Pues esa es mi posición al respecto. El día de ayer, el noticiario de Ciro Gómez Leiva, o el día de antier, ya ni sé, antier fue por la noche, que hizo una nota del debate sobre los efectos del huracán Otis en Guerrero, en Acapulco centralmente, en Coyuca, en San Marcos, en Acapulco centralmente. Hizo una nota
que me llevó a exigirle derecho de réplica. El PT, a través de mi persona, en la Junta de Coordinación Política, propuso la agenda política, el debate de este tema, y como tal fuimos por delante a presentar los planteamientos al respecto. La nota firmada por Ivonne Melgar no tenía ningún señalamiento a mi intervención, que pues está difundiéndose en las redes. Le daba un gran juego a las intervenciones del PRD y del PRI, que fueron francamente majaderas, particularmente la del PRD. Y en una parte donde burro le dice la diputada vicecoordinadora de la fracción del PRD, Elizabeth, al compañero presidente, yo pido desde mi curul la palabra para moción de orden. He dicho que no les voy a dejar pasar ni una majadería más y planteo que que eso es una majadería y que no es parte de la crítica ni el debate, y que si yo le dijera eso me acusarían de violencia política de género. En la nota de Ciro Gómez Leiva solo sacan esa parte mía y luego presentan un video, ciertamente poniendo fecha, sacado de contexto de unas declaraciones que hice en 2019 en el Congreso de Tlaxcala. Me pareció de mala fe, me pareció torcida, poco seria, poco profesional, y pedí mi derecho de réplica. La respuesta fue, ayer por la noche, que duraba 12 segundos la mención a mi persona y que les mandara un video con 12 segundos. Ni cuenta saben hacer, duró 24 segundos la parte que tiene que ver con mi persona. Eso no era ni el tiempo, sino la mala fe de la nota, lo torcido del ejercicio periodístico, lo irresponsable del manejo, lo que yo estaba reclamando. No sé qué le pasa, pues, bueno, no importa qué le pase a Ciro Gómez Leiva, pero su actitud parcial, dolosa, poco profesional, pues me obliga a plantear comentario en las redes, que es el espacio donde yo tengo para defenderme, porque además ellos dolosamente usan esas imágenes del Congreso de Tlaxcala, donde una persona que ha sido señalada de vínculos con los grupos de trata de personas en Tlaxcala, fue quien se dio por aludida y generó un proceso en mi contra totalmente perverso también, y que finalmente quedó solventado. Entonces, su nota, reitero, es dolosa, malintencionada, nada profesional. Me sorprendió de la periodista que yo respeto, Ivonne Melgar, quien firma la nota, que haya hecho un trabajo de esa naturaleza, y me sorprendió más que Ciro Gómez Leiva, que a tirones y jalones, pero ha sido respetuoso de los derechos de réplica, responda de una manera tan pobre a un justo señalamiento. Así es que aquí dejo mi razonamiento. Se ha hecho un pigmeo, Ciro Gómez Leiva. Aprovechando que era Día de Muertos, reaparece Ernesto Zedillo Ponce de León. Para los que no son muy jóvenes, que no leen la historia reciente del país, yo les decía que reapareció Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República, el último presidente del PRI. Y alguien me dirá, pues si Peña estuvo, sí, pero es el último presidente del PRI invencible. Del PRI que durante todo el siglo XX tenía todo: la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las gubernaturas, las alcaldías. No respetaba, no reconocía triunfo ni siquiera en una alcaldía. Mañana que iremos a San Luis, ahí el doctor Salvador Nava, médico de profesión, un gran activista
de San Luis Potosí en los 60, ganó la presidencia municipal de San Luis y se lo llevaron al campo militar número 1. Ganaban todo. Y si no ganaban, arrebataban. En Nayarit ganó Alejandro Gascón, no le reconocieron. Al PPS le regalaron a Cruikshank una senaduría en Oaxaca a cambio de ese atraco. Era presidente del PRI, mi amigo Porfirio Muñoz Ledo, en esa época, en 1976, si mal no recuerdo. En Juchitán, Oaxaca, fue el primer municipio de izquierda que lograron reconocimiento en los 80, si mal no recuerdo. Primer municipio de Acción Nacional donde habrá sido Zamora, quizás, no estoy seguro, en Michoacán. Lograron triunfos. Chihuahua fue un bastión, ahí ganaron la gubernatura. Alguna vez Luis H. Álvarez ya murió. Hizo una huelga de hambre, hicieron bloqueos. Cuando Francisco Barrio ganó y no lo reconocieron la primera vez, luego ya se le reconoció. El primer gobierno estatal que se reconoció fue con Carlos Salinas, 1989, Ernesto Rufo Appel, en Baja California. Pero fueron décadas de que no eran el partido único, monolítico, parecía imposible. Les he comentado, aquí está mi tío de visita en casa de Mónica, mi hermana Daniel Noroña Velázquez. Cuando yo dije que me iba a dedicar a la política, me decía que me metiera al PRI. Dije, no, al PRI nunca, nunca. ¿Alguna vez han intrigado de que yo milite? Nunca, nada con el PRI, nada. Siempre fui totalmente adversario. Cuando el PRD, muchos rompimientos. El PRI, bueno, pues encabezó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo fui de los que desde la izquierda, sin militancia partidaria, planteaba que había que apoyar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de la corriente democrática del PRI, que rompió con el PRI. Cimbró, ganó, le hicieron fraude, nos hicieron fraude, impusieron a Carlos Salinas de Gortari, pero la presidencia de la República era claro que quien fuera candidato a la presidencia, bueno, ahí Salinas perdió. Se las cobró al sindicato petrolero, mandó a la quina a la cárcel. Fue terrible con quienes apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas. En 91 recuperó, pues, ganó la mayoría en la Cámara, arrasó. Cerró su gobierno muy mal. Al final de su sexenio, Salinas no eligió al que era su hermanito, sino a su hijo político. A Colosio Camacho se inconformó, casi rompió, era regente de la Ciudad de México, lo hicieron canciller y creo que renunció. No renunció. Cuando se dio el levantamiento zapatista, él pidió ser el comisionado para la paz, jugó un papel importantísimo, era un buen negociador. Ahí el subcomandante Marcos y él fueron los actores centrales, centralísimo el subcomandante Marcos, que acaba de reaparecer también, de ultratumba. Y asesinaron en marzo al candidato del PRI que se perfilaba para ganar la presidencia. Sus rivales eran Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. ¿Quién fue en el 94? Diego Fernández Ceballos, que ganó el debate y que ahí se disparó y se desapareció para dejarle al PRI a Cedillo. La presidencia, Diego Fernández Ceballos, un negociante. Él en 88 negoció la destrucción de los paquetes electorales, el reconocimiento a Salinas, pues se lo cargan a Bartlett, pero la gente no sabe o olvidan o se hacen, que se les olvida que quien calificaba las elecciones era la Cámara de Diputados, se erigía en colegio electoral y calificaba cada distrito y las elecciones presidenciales, y ahí en la alianza PRI-PAN, con Diego Fernández Ceballos y Salinas, validaron la usurpación de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, al final de su gobierno, Diego Fernández era candidato a la presidencia por Acción Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas por la izquierda, y Colosio era el candidato del PRI, que se perfilaba para ganar, pero su campaña tropezó, no lograba toda la
atención estaba sobre el diálogo entre zapatistas y Camacho, que además había sido su adversario, que no le había reconocido, como Marcelo Ebrard ahora. Nada más que con el agravante que acá Marcelo puede decir misa del proceso, allá era a dedo y no le tocó, y Camacho pensaba que le iba a tocar y no le tocó. Entonces, cuando asesinan a Colosio, Camacho podía ser candidato a la presidencia, no ocupaba ningún cargo público como lo exige la Constitución, por unos 6 meses antes, pero era imposible después de que le había regateado el reconocimiento a Colosio, que fuese candidato, y quien quedó como candidato fue su coordinador de campaña, Ernesto Zedillo Ponce de León. Dicho de otra manera, ese hombre ni siquiera hubiese sido candidato a la presidencia y presidente de la República si no asesinan a Colosio. Zedillo, pusilánime, se demostró desde el principio, cometió el error junto con su secretario de Hacienda de dar a conocer que iba a ser una devaluación y generó la crisis de la cartera vencida del 94, una devaluación brutal. Prácticamente todo mundo, gente de dinero de toda la vida, todo el país se vio en la pesadilla de la cartera vencida. El Barzón tomó una fuerza impresionante, un movimiento de deudores de la banca que empezó en el campo, con Maximiano Barbosa encabezando, en Jalisco, en la zona de Agavera, pero que rápidamente prendió en todo el país. Había dos Barzones fundamentalmente, el que encabezaba Maximiano, que ahora es diputado federal, y el que encabezaba Juan José Quirino y Alfonso Ramírez Cuellar. Quirino era el dirigente, zacatecanos ambos. Yo formé una organización chiquita, la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, que tuvo una presencia y un papel muy importante, a pesar de ser muy modesta en número, pero súper combativa y creativa. Y Zedillo, en su sexenio, fue pateando la pelota hasta que hizo lo que era el FOBAPROA, deuda privada de los bancos, 532 mil millones de pesos. Lo hizo con el apoyo de Acción Nacional, que lideraba la Cámara Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Validaron ese atraco del FOBAPROA. El hoy compañero presidente era presidente del PRD, y el PRD andaba queriendo aprobarlo también, sector de los chuchos y tal. Nosotros insistimos con el hoy compañero presidente que no. Él convocó a una consulta y el pueblo dijo que no, y el PRD votó en contra de ese atraco a la nación. Se les ha dado 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos. Se les debe 800 mil millones. Hasta el 2042 se les va a seguir pagando. Es un atraco. Ese Zedillo, que privatizó los ferrocarriles diciendo que iban a ser los más modernos del mundo y que son tan modernos, son invisibles, acabó con el ferrocarril de pasajeros, tan falto de escrúpulos que aceptó ir al consejo directivo de Kansas City Railroad, la empresa a la que le vendió, junto con el Grupo México, responsable de la matanza de Acteal, 45 indígenas, niños, mujeres, entre ellos, en Chiapas, de la matanza de Aguas Blancas. Ahí fueron 17 campesinos. Ricardo Rocha dio a conocer el video, los bajan de la camioneta y los ejecutan. La policía estatal, si mal no recuerdo, todo quedó impune, ambos. Del Charco, en Guerrero, también en Ayutla de los Libres, 10 indígenas y un miembro de la UNAM fueron asesinados. Luis Hernández, escritor de La Jornada, comentaba hoy de la creación de paramilitares en el norte de Chiapas contra el ejército zapatista, y también se deslindaba de un libro escrito por Luis Hernández, la biografía no autorizada de López Obrador, que dice que está llena de mentiras, de intrigas, de patrañas, y que él no tiene nada que ver con eso, que no tiene
y SBN, la editorial es, pues, como hace la derecha, cosas miserables, intrigas permanentes. Una cosa muy miserable, muy miserable. Pues ese es el que apareció para darnos consejos, para decir que no quiere un presidente que le eche la culpa al pasado. O sea, si yo en tribuna dije cómo se comportó con Odil Peña para que hubiese pues una comparación. Las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias con nuestro gobierno, y eso que todavía no presentaba todo el paquete de 61,000 millones de pesos. Ayer dije un dato mal, sobre infraestructura, son 20,000 millones de carreteras y puentes y esto. Y va incluido en los 61,000 millones de pesos. Entonces, todos nos están criticando, todos nos están, porque el tema es golpear, decir que nada sirve, que nada se hace bien. Bueno, decían que hasta el 3,500 iba a acabar la vacunación cuando el COVID, ya está todo Acapulco iluminado. Bueno, pues decían que hasta enero iba a estar. Dicen que nunca se va a recuperar Acapulco, cuando van a hacer como si no dijeran nada, como han hecho en todas las mentiras permanentes, los libros de texto, los niños con cáncer, que ellos los vacunaban con agua. Entonces, ese es el tipo que nos dice que no quiere que se voltee al pasado, que polarice la próxima persona que esté en la presidencia. Están desesperados. Para que hayan hecho que el PRI rompiera la regla escrita del PRI, eso se me olvidó comentarlo en la mañana, porque esa regla no escrita de que los expresidentes no vuelven a participar en política es del PRI. Ellos, era Dios sobre la tierra el presidente, pero una vez que salían, se callaban la boquita y dejaban que su sucesor fuera Dios sobre la tierra. Bueno, pues traen de ultratumba a Cedillo en Día de Muertos a decir necedades. Qué cara dura tienen que ser un tipejo para venir a darnos consejos. Impresionante. Y el que no tiene cuate, es que de verdad ahí se justificaría palabras aparentemente altisonantes, pero que lo definen. Hijo de 7 suelas, ¿cómo le dices ese término tan mexicano y tan aplicable al comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que en un evento de nostálgicos fascistas, fachos nostálgicos del poder que han perdido sus países, la derecha, el gobierno, va y dice, han resaltado 2 cosas. El que en un municipio, no dice cuál, el pueblo reclama, usurpando la presidencia, que el de seguridad pública era el narco. Y cuando se baja el templete le reclama al alcalde y el alcalde le dice, no, es el jefe de la policía, el jefe de obras, el jefe tal, todos son, me tienen acogotado. ¿Qué hizo Calderón? Reírse como se rió él y el público en la charla que dio, planteando que ese es un problema. Él estaba vinculado al Chapo, se le olvidó ese pequeño detalle, compartirlo, junto con su jefe de la policía que está preso en Nueva York. Dice que las instituciones están acosadas por el presidente y no dice que el Poder Judicial, unas horas después de que García Luna fue declarado culpable de vínculos con el narcotraficante en Nueva York, con el grupo El Chapo Guzmán, a su esposa, la señora Pereira, la esposa de García Luna, le liberaron las cuentas bancarias. El Poder Judicial eso no dice. No dice que a Rosario Robles, que se robó 5,000 millones de pesos de los más pobres, sin hambre se llama el programa, la liberaron el Poder Judicial. No dice que han dado amparos a diestra y siniestra a todos los políticos presos. Bueno, va a salir ya Murillo Karam, el de La Verdad Histórica, a arresto domiciliario. Han estado liberando a todo mundo
una actitud infame del Poder Judicial, que es un poder de la República y que es un reducto de los conservadores y toman decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas, que tenían los angelitos 21,000 millones de pesos en fideicomisos, de dinero del pueblo que desviaron sin autorización para crear los fideicomisos y sus beneficios, que tan no ampara derechos laborales de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, que Norma Piña abrió la posibilidad de discutir cómo hacerlo llegar al pueblo de Guerrero, damnificado por el sismo, por el huracán Otis. Y luego un juez en Chihuahua emitió un amparo para que no toques los fideicomisos, que era lo que se perfilaba. Son unos farsantes. Calderón no se queda ahí y va más lejos. Y dice que la democracia está en peligro. Y dice que hay una estructura a favor de la candidata oficialista, que la democracia está en peligro. Él que hizo fraude electoral, que Luis Carlos Ugalde en el libro Así lo viví, documenta el fraude, documenta la entrega de la constancia en las condiciones en que se dio con una crítica terrible al proceso, documenta que él se oponía a que lo obligaran a renunciar porque era reconocer que habían hecho un fraude y que él lo había validado y que a pesar de eso lo corrieron. No tiene desperdicio el libro. Les digo que yo lo iba a publicar en el Consejo Editorial, pero la editorial quería las perlas de la Virgen por el libro. Pues tampoco es para tanto. En España, porque él sí está preocupado de que lo puedan detener. Deben ir a la cárcel, de Salinas a Peña todos, iniciarse proceso contra ellos, pero para eso tenemos que tener otro poder judicial. El actual poder judicial los deja libres, ¿no? De eso tampoco hay duda, tampoco hay duda. Y se habría perdido la oportunidad, porque no puedes juzgar a la misma persona dos veces. Los únicos que lo hacen son los del INE y los del Tribunal Electoral, juzgar dos veces y sancionar a perpetuidad a una persona por el mismo tema. Querían por la violencia política de género. Que a propósito, ayer Ciro Gómez Leiva, aquí comenté, pensé no solicitar el derecho a réplica, pero luego dije sí, porque la nota, reitero, es una nota de una periodista que yo respeto, Ivonne Melgar. Me sorprendió muchísimo. Y la nota no dice pues, lo que debe decir. El debate lo iniciamos nosotros, el PT promovió el punto y iniciamos el debate. Si hubiese sido en el orden, lo que me criticaba Godoy, de ascendente, primero el PRD, luego Movimiento Ciudadano, nosotros, la prensa podría haber pensado pues que era agenda política así nada más, pero yo inicié el debate a nombre del PT porque nosotros lo propusimos. Por lo tanto, la periodista no podía, pues, bueno, sí, tan podía que lo hizo, pero es incorrecto obviar que el debate lo pusimos nosotros, no la oposición. Y pareciera que fue la oposición porque le da al PRI, que fue brutalmente majadero, y la diputada del PRD, Elizabeth, la tuve que parar. Me dijo burro al compañero presidente. Cuando yo hago la intervención desde mi curul, en moción de orden, porque he sostenido que no les voy a tolerar ni una majadería más, y lo voy a hacer, saca un pedacito de lo que yo ahí dije, cuando digo que si yo le dijera eso, me acusarían de violencia política de género, y entonces pone declaraciones que yo hice, como soy de desparpajado en 2019, en el Congreso de Tlaxcala, sin mencionar a nadie. Si se puede repetir esas palabras, verán que no doy el nombre de nadie. De una persona que ha sido señalada insistentemente de vínculos con los grupos de trata de personas en Tlaxcala, que eso no lo dice, porque ese fue el contexto en el que dije eso es lo que planteé. Y que se usó de manera perversa para un año después. Lo he platicado aquí insistentemente, sin tener facultades el INE para sancionarme, aplicando una ley de manera retroactiva, sin haberme escuchado en mi defensa hasta el día que fui a la sesión de Consejo General, que se fueron por la tangente porque nunca me quise poner el cubrebocas para hablar. Pues, ¿cómo vas a hablar con cubrebocas?
y que eso fue toda la nota de la prensa, no la dura argumentación. Está el video de lo que dije. Ese día se había muerto en la madrugada mi hermanito Valfre Vargas Cortés. Pues no iba a platicar todo esto en el derecho a réplica, solo iba a decir que nosotros habíamos iniciado el debate, que la nota estaba mal hecha, que era totalmente facciosa porque no planteaba nuestros puntos de vista y que solo había dado lo de la oposición y que a cuenta de qué venía el video, que ciertamente tuvieron por lo menos la decencia de poner que era de 2019. Octubre de 2019, si mal no recuerdo. Pues me mandó a decir que mi nota duraba 10 segundos, la parte que hablan de mí. No es cierto, dura 24. Ni siquiera saben contar el tiempo. Que hiciera un video de 10 segundos para decir lo que le hubiera dicho como el general de la revolución que van a fusilar. ¿Cuál es su último deseo? Que vayan y chinguen a su madre. Eso lo podía decir en 10 segundos, efectivamente. Dudo mucho que lo hubieran. Fíjense, eso hubiera sido una buena respuesta. Pues digo, como el general de la revolución que van a fusilar, le dicen, ¿cuál es su último deseo? Que vayan y chinguen a su madre, ese es mi último deseo. No empeore su situación, le dice el general que lo van a fusilar. Eso le hubiera mandado decir. O le hubiera mandado decir que es un pigmeo. Está así, chiquitito. Ciro Gómez Leiva, una actitud deleznable, miserable, nada profesional, infame. Por mí que se vaya a hacer periodismo adelantito del rancho el compañero presidente. Ya, adiós, ya no me interesa ningún tipo que diga lo que quiera, que plantee lo que quiera, que publique lo que quiera. No, ahora sí que no es tema, porque no es una gente seria. Es un periodista que tuvo una carrera muy excepcional, muy profesional, y que el dinero lo envilece, lo he dicho y lo sigo planteando. Le hace mucho daño. Me pasa lo que a mi padre le hacía mucho daño el dinero. Y él mismo lo decía, no estoy haciendo yo una crítica, ya él muerto que no se puede defender. Y a destiempo, él mismo lo comentaba. Entonces, yo creo que es el caso de Ciro. Es el caso. Hay gente que se echa a perder con el dinero y es uno de ellos. Que es mucha, por cierto, la que le sucede eso por falta de principios, falta de solidez. Porque habría que regalarle la carta que le da Álvaro Obregón a su hijo, Humberto, cuando cumple mayoría de edad, cuando le dice que puede ser borracho, mujeriego, lo que sea, que puede tener todos los excesos. Bueno, primero le dice que hay dos tipos de personas, los que luchan a contracorriente para conquistar lo que tienen, siempre en adversidad, con todas las dificultades, y el segundo tipo, los que por su lugar de nacimiento todo les fue dado. Dice, tú perteneces al segundo grupo. Y le dice, el único consejo que te voy a dar es que te cuides de lo superfluo, porque lo superfluo es infinito. Y miren que Obregón no le hacía el feo al dinero. Ciro, eso me manda a decir con su equipo. 10 segundos. Le pedí a Janet, la responsable de prensa de la fracción del PT, porque fue en el marco de mi actividad como diputado, no fue en mi condición de vocero de Claudia Sheinbaum. Por eso no pedí al equipo que maneja la prensa de Claudia Sheinbaum Pardo, no le pedí a ellos, sino a Janet, que correspondía, pues, insisto, fue en el marco del debate en la Cámara de Diputados. Esa fue la respuesta. 10 segundos, o sea, fue negarte el derecho a réplica. Que en 10 segundos lo que procedía es lo que he comentado aquí. Pero se quejan de que no hay libertad de expresión, de la dictadura, de la persecución, del atropello. La justicia, la fiscalía que encabeza Ernestina Godoy, ya hubiera querido yo que la fiscalía de la capital se portara conmigo la mitad de lo que se comportó con Ciro Gómez Leiva. Claro, él lo intentaron matar, a mí solo me robaron el ahorro que tenía para la encuesta y me amenazaron de muerte, pues solamente. Y entraron a mi casa como Pedro por su casa, que tiene una chapa de seguridad. A la fecha siguen sin decirme
qué pasó con la investigación. Tengo Vargueño ahí precioso que tengo, está todo manchado de la madre esa que usaron para sacar huellas y no sé qué. Nunca vieron ahí primer aviso de la amenaza de muerte en la pared, lo descubrió Emma. Con él ya tienen hasta preso a la persona en Estados Unidos, lo van a extraditar al aparente responsable, cabeza del atentado. Hasta eso regatea Ciro. Hoy, Loret padre, es igualito que su hijo, hace una cosa, pues no lo voy a criticar porque parece que quien robó era muy burdo, muy burdo. Se llevó su celular, seguro no tenía otras cosas de valor, el padre de Loret. Se llevó su celular donde tenía información importantísima. Hay un cuchillo, AMLO y un corazón. O sea, nuestro compañero presidente, nuestro gobierno nunca atentaría contra un opositor ni contra nadie. Nunca. Bueno, lo han injuriado, han insultado, han provocado, han hecho barbaridad y media impunemente. Impunemente. Se duelen, como ahora que me platiqué con Pepe Cárdenas, Zuckerman y Mario Amparo Casar, de que polariza, de que se pelea. Ahora resulta que defenderte es pelearte. O sea, hay una escena terrible de un palestino. En el colmo de la desesperación están los soldados a cientos de metros donde él le agarra una piedra y la avienta, que no llega ni a la mitad de donde están, y lo matan de un tiro. Se peleó el palestino, por eso lo asesinaron. Este por lo menos les aventó una piedra. Todos los que están en la Franja de Gaza no están haciendo más que vivir en su tierra y en su casa y en su comunidad. Y ese grave delito ha sido suficiente para que los masacren, y hay quien habla de guerra. Así están. Así está la derecha con el compañero presidente que sale a defenderse y dicen que polariza, que denuestra, que desde el poder enorme que tiene pone en vulnerabilidad a esta pandilla de miserables. ¿Vieron a Larraqui en el colmo de la miseria humana? Pensaba que estaba dando la gran cosa. Me ha ido, el compañero presidente lo ayudó a que le cooperaran. Error, desde mi punto de vista. Estoy seguro que si yo digo que traigo dificultad económica, que si me cooperan, nunca diría que cooperen. Nunca, estoy seguro. Digo, ni quiero que diga. Ya esta gentuza, sí, ahí le deposito. Pues ya dijo a Larraqui que le está yendo muy bien, y entonces generosamente regalará 100 litros de agua. Acto seguido, ¿le parece tan generoso dar 5 garrafones de 40 pesos, 50 y caros, dependiendo de la marca que compres? Hay más barata también. 200 pesotes. Uy, no se vaya a quedar pobre. Se pregunta dónde conseguirá tanta agua. Pues hasta en el Oxxo. Hasta en las colonias populares le llenan el garrafón por 10 pesos. Ahí les saldría más baratos, les harían 50 pesos. Entonces, el tipo quebrándose la cabeza, ¿de dónde podría comprar tantísimos litros de agua? Pero si el compañero presidente y las Fuerzas Armadas en el plan de N3 habían dado cerca de 100,000 litros en 3 días, les parecía poco. O sea, que él done 100 litros le parece que dona el mar. Hasta Lozano le dijo, pues ¿cómo que dónde? Pues en cualquier lugar. O sea, miserables es lo que son, una bola de muertos de hambre. Ojalá fueran muertos de hambre, porque tampoco les va mal. Loret recibe, lo documentó el compañero presidente, 35 millones de pesos al año. 35 millones de pesos al año por hacer lo que hace. Es bueno, envilecido por el dinero. Los envilece el dinero, que son migajas. Digo, 35 millones es un montón, ya los quisiera yo. Podría comprar esta casa o una propiedad acá en Tepoztlán.
con ese ingreso al año. Pero son migajas, porque los que dan eso tienen miles de millones de dólares. De dólares. Los que se creen fifís, pues no lo son. Fifí el que tiene 500 millones de dólares de fortuna personal. 500 millones de dólares. O sea, se creen fifís porque viajan en Aeroméxico. Me decía alguien, no, pues si fifí es el dueño de Aeroméxico, no los que viajan en Aeroméxico. Se creen fifí los que compran en CD Market, no, el dueño de CD Market, no los que compran en CD Market. Por favor. Trabajadores, trabajadoras que se creen clase media. Trabajadores. Si vives de tu trabajo, eres trabajador. Punto. Pero hay a quien se siente ofendido que le digas que es trabajador. Pues a mucha honra, vives de tu esfuerzo. Yo soy trabajador por más que les pese, a más de uno. Y trabajo durísimo. Lo que pasa es que ellos quisieran que yo trabajara haciendo hoyos. Quisieran verme de su mesero, de su valet parking. Quisieran verme boleándoles los zapatos. Lástima. Fíjense que no fue. Y en una de esas, como se los decía a los del Estado Mayor Presidencial cuando nos reprimían, voy a ser su jefe, voy a ser su jefe. Las cosas no son personales. Lo he platicado aquí. Cuando llegué a la Cámara de Diputados, eso le decía yo a los del Estado Mayor Presidencial, y la primera vez que llegué, lo he platicado aquí a la Cámara de Diputados, 2009, contra todos los pronósticos de mayoría. El jefe de seguridad de la Cámara había sido el Estado Mayor Presidencial. Cuando lo veo, le digo, ¿qué ole, cabrón? Te lo dije. Rojo, amarillo, azul se ponía. O sea, a sus órdenes, jefe, a sus órdenes. Se portó siempre muy bien conmigo. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Está preso. No voy a decirles quién, pero un alto rango militar me comentó que era el Estado Mayor Presidencial y empezamos a intercambiar anécdotas. Es un socarrón, me cae bien y se porta muy bien conmigo. Hay respeto de un sector de las Fuerzas Armadas, no sé si de todos, pero hay respeto de un sector. Pues es lo que ha sido mi actitud, firme, consecuente, valiente, de una línea. Y eso no quiere decir que a lo largo de la vida no haya tenido yo resbalones o torpezas. Pero nada que puedan así sacar y avergonzarme. Mire. No porque yo sea santo, sino simplemente, en términos generales, he sido consistente y consecuente. Lo del Noroñabús que me dice Emma. Bueno, pues si no se enteraron, mala tarde para ellos, pero efectivamente se iba a hacer el 15 de septiembre la rifa y la pospuse porque había relativamente poca gente que se había anotado y ahí me di cuenta que muchos compañeros, compañeras que habían apoyado no se habían inscrito y gente que nada que ver sí, y a mí me da lo mismo. Yo creo que se lo va a llevar a alguien que sí apoyó. Irene Soto, espero, pues no tengo manera, pues es una rifa, pues quién sabe quién va a salir. Pero me parece que lo mínimo es que toda la gente que apoyó, que respaldó de alguna manera u otra, debe tener un boleto. Entonces ampliamos mucho. No he preguntado cómo anda el registro. Noroñaespueblo.mx, Noronaespueblo.mx, todo con minúsculas. Ahí entran, dan sus datos, les van a pedir que manden el testimonio de que cualquier cosa que hayan hecho, un superchat, su cartulina, hayan ido a una asamblea, hayan convencido, cualquier cosa. Es buena, van el testimonio ya y les emite el... Es más, aunque el testimonio sea chafa, les da el boleto. Podríamos revisar, pero no estamos revisando. El 20 de noviembre es la rifa, ya, definitiva. En la primer quincena, el 11 creo que se da a conocer quién ganó. Entonces, López Gatell, que le presté el Noroñabús, pues me lo regresará ahora que
ya se dé a conocer. No, parece que no hubo una fecha límite de activismo, porque a nivel nacional sí, una semana antes de que la encuesta se levantara, se suspendió todo. Yo los veo que siguen. López-Gatell hizo una crítica, a mí me parece correcta, al proceso interno con prácticas que no deberían ser de la izquierda y de nuestro movimiento, pues que se siguen reproduciendo. Ya se abrió el proceso para el registro de diputados federales, diputadas federales, senadores, senadoras. Ya algunos compañeros, compañeras han estado subiendo la fotografía del testimonio del registro que hicieron. Están en este momento haciéndose el registro de mayoría. Diputadas, diputados, senadores, senadores de mayoría. El cabeza hueca de Fox, ahorita me estoy acordando, sube una foto de él, del enano en todos los sentidos, del comandante Borola Salas Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y Peña, que también es chaparrito. Pues como gigante se pone un enanito ahí a compañero presidente. O sea, Fox está desatado. Yo creo que ya está en franca decrepitud, pero eso no justifica su majadería. Reitero, mañana se firma el convenio de coalición a nivel federal, senadores, senadoras, diputados, diputadas, presidencia de la República, Morena, PT Verde, la coalición Juntos Hacemos Historia. Estaban viendo qué nombre, si se mantenía o se modificaba, porque es Juntos Haremos Historia, fue la que llevó al compañero presidente. Juntos Hacemos Historia fue la que mantuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo le tengo mucho reconocimiento, es un gran compañero de izquierda, es un hombre muy claro, a mí me gustó, me impresionó mucho desde que era subsecretario de Salud antes de la pandemia. Yo quería buscarlo porque es un gran comunicador, es muy articulado, es un hombre muy decente, muy serio, muy consistente, lo aborrece la derecha, rabiosos en su contra. Hoy Rojas Díaz Durán, que cada vez está peor, la verdad es que yo no sé por qué Morena, pues, hay libertad, pero tolerar ese tipo de comportamientos contrarios al movimiento es inaceptable. Bueno, que sí era una barbaridad, pero pues, es el más grande presidente, entonces pues era es un cómico y bueno, pues estaba diciendo, ¿no? Bomberito Juárez, en vez de Don Benito, pero pues, Fox es un infame, un infame. Cualquier cosa que le hicieras diría que es represión, hay que meterlo a la cárcel, hay que generar un proceso en su contra, pero hay que hacer otro poder judicial. Insisto, mientras eso no suceda, si saben que pueden estar impunes. De cualquier manera, Calderón dice, por si cualquier cosa, yo ya confesó que su mujer, yo no sé, quizás no fue en España, no sé en qué lugares donde estaban los fascistas nostálgicos del poder, está Piñera, expresidente de Chile, está algún expresidente de Colombia, también Facho, estaba pues, el propio comandante Borolas, que Aznar ha auspiciado ese tipo de encuentros y acaban de estar en Uruguay con el otro presidente Facho que actualmente tiene Uruguay, de los pocos lugares, porque están fritos, están llorando por los rincones porque los pueblos han despertado. Bueno, el propio Milei, que es bien Menotti, el exdirector de fútbol argentino que llevó a Argentina al campeonato mundial, diciendo que es un esperpento, sí, es un insulto, Milei, a la política y al ser humano. Es un tipejo. Impresionante que esté disputando la presidencia de la República en Argentina. Impresionante. El nivel de despolitización parece que es de la juventud de Argentina. Es terrible. Un país con un alto nivel de cultura, con editoriales muy importantes, con un número fuerte de librerías, que tuvo una herencia de anarquista de los trabajadores, por eso tienen derechos tan sólidos. Esté en un momento tan lamentable. Bueno, pues han tenido también dictaduras militares, la de Videla, pero eso fue a brutalidad, y gobiernos como el de Carlos Saúl Menem. Terrible, terrible.
Bueno, nosotros también hemos tenido gobiernos, bueno, el de la usurpación de Calderón, para no ir muy lejos. Hay desvergonzados aquí que entran a decir que fue el mejor presidente, pues si ni presidente fue, se robó la presidencia. Por más que les arda, no voy a dejar de recordárselos nunca. El compañero presidente yo siendo presidente, seguiré sosteniendo, si eso se me llega a hacer, que usurpa la presidencia, que usurpó la presidencia. Me parece que voy a decirle presidente en algún momento al tipejo ese, bajo ninguna circunstancia. Les digo que me amenazaron de descontarme un día de mi ingreso por cada vez que le dijera usurpador, y descuéntenme el mes porque voy a seguir diciéndole lo mismo. Les voy a quedar a deber. Hoy es Día de los Muertos, justo hoy. Pues larga vida a mi abuela María de la Luz Velázquez Villalobos, a mi madre Rosa María Noroña Velázquez, a mi hermanita María Fernanda Campa Uranga, a mi hermanito Alfred Vargas Cortés. Los echo mucho de menos. Nos vemos mañana, yo creo que no 6 de la tarde, porque estoy casi seguro que a esa hora estamos en una asamblea en San Luis Potosí, pero terminando. Yo creo que vamos a dormir en San Luis y ahí ya hacemos la videocharla hacia las 8:30, 9. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un